¿Quién de nosotros no quiere ser cercano a Dios? Bueno, la palabra nos habla acerca del secreto para que nosotros podamos tener a Dios así cerca, cerca como tu hermano, como tu amigo, como esa persona íntima tuya, esa persona con la cual te vas a relacionar y vas a tener una relación bastante estrecha. Y el secreto de esto el Señor nos lo da en la palabra de Dios. Allí encontramos todas esas respuestas que nosotros estamos buscando. Y muchas veces hemos tenido a Dios lejos, pero por el hecho de no colocar en práctica lo que la palabra nos dice acerca de esto. Hoy quiero que meditemos un poquito y que reflexionemos, que adentremos ese versículo a nuestra vida y nos analicemos y digamos, ¿verdaderamente yo estoy siendo así? ¿Verdaderamente yo estoy permitiendo que Dios se pueda acercar a mí por mi forma de actuar y mi forma de comportarme? Y te estoy hablando de lo que dice Isaías capítulo 57, versículo 15, que para mí este es el secreto para que nosotros pongamos esto en práctica y Dios esté cerca de nosotros. Dice este versículo: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón quebrantado. Este versículo me parece bastante interesante. Primero, el Señor habla de sí mismo y dice: yo soy el alto y sublime, aquel que habita en la eternidad. Fíjate que primero el Señor empieza haciendo una distinción acerca de quién es Él. Se está separando Él del resto de toda la humanidad. Se separa en santidad, se separa en que Él es alto, sublime y que habita en la eternidad, mientras nosotros estamos habitando en un plano físico, un plano que es finito, que cumplimos tal cantidad de años y luego morimos, pero el Señor, Él es eterno y Él está en la eternidad. Él es santo, Él es sublime. Y aunque Él está por encima de todo eso, y primero nos dice que habita en lo alto, en lo sublime, después encontramos esta parte tan hermosa y dice que Él habita, aunque está en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu. No sé a ti, pero esto a mí me sorprende grandemente. El Señor, que primero se separa de nosotros, de lo finito, de lo temporal, luego te está diciendo: hey, pero con el quebrantado y con el humilde, aunque no son santos, aunque no son sublimes, aunque no son altos, aunque no están en la eternidad, yo habito con ellos. El Señor, que está por encima de todo, encuentra algo hermoso, algo especial en aquellas personas que son humildes, en aquellas personas que tienen la capacidad de quebrantarse de espíritu delante de Él. Esas personas que son capaces de reconocer sus faltas, sus limitaciones, sus necesidades. Esas personas que no se creen más que el resto, sino que simplemente son conscientes de que son pecadores, de que son personas que por sí solos no podrían acercarse a Dios, pero tienen la capacidad de decir: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Una persona humilde se comporta como aquella persona que estaba en el templo y que solamente le decía al Señor: sé propicio a mí que soy pecador. Aunque tal vez no sea una persona que tenga constantemente una vida de oración. Ojo, esto es interesante, porque vemos también el caso del publicano que simplemente le decía a Dios: gracias porque yo no soy como este pecador. En él había una vida religiosa, una vida de muchas acciones para acercarse a Dios, pero como no había humildad, esas acciones se quedaban simplemente en acciones. Mientras que aquel pecador, aquel publicano que se acercó y le dijo: sé propicio a mí que soy pecador, ese fue escuchado y justificado, porque llegó con humildad, llegó con mansedumbre, llegó reconociendo sus faltas. Cada vez que nosotros hagamos esto y a la medida que apropiemos este versículo en nuestra vida y digamos: bueno, Señor, yo sé que yo no soy digno, pero yo reconozco que tú estás sobre todo y que yo te necesito. Porque mira con qué razón el Señor está cerca de los humildes y de los quebrantados de espíritu. Dice: para hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿Cuál es el espíritu que el Señor hace vivir? Aquí nos habla acerca de la salvación. El espíritu de aquellos que son humildes, no de los que son altivos, no de los que se creen más o mejores que el resto. El espíritu de aquellos que reconocen que sin ellos no son nada, que por su propia fuerza no se pueden salvar, sino aquellos que reconocen y dependen únicamente de la misericordia de Dios. Y dice: para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mira lo hermoso que Dios hace en la vida
de aquella persona que es humilde. Y muchas veces en nosotros hay altivez, hay arrogancia, en nosotros hay prepotencia, en nosotros hay obstáculos que no permiten que el Señor obre y que lo que Él quiere hacer en nuestra vida sea una realidad. Entonces creo que es importante que nosotros pongamos en práctica lo que el Señor nos está hablando a través de este versículo. Y nosotros, si somos arrogantes, pongamos de nuestra parte para cada día ser más humildes, pidámosle al Señor que nos haga más humildes. Y te voy a dar la definición de humildad para que puedas apropiarte de ella y decir, hey, ¿estoy cumpliendo lo que es la humildad o no? Y dice esta definición, que la humildad es la virtud humana que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades, y en actuar de acuerdo con este entendimiento. Fomenta la empatía y la consideración hacia los demás, ojo con esto, lo que genera relaciones más saludables y constructivas. Además, la humildad es valorada como una cualidad que permite a las personas aceptar su imperfección y preocuparse por los demás. Entonces, mira de lo que nos habla la humildad. Me llama la atención que aquí esta definición resalta el hecho del conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Cuando nosotros reconocemos esto delante de Dios, entonces solamente allí Dios va a empezar a trabajar en nosotros. Porque si somos una persona que nos creemos perfectas, que nos creemos santos, que nos creemos limpios, como era el caso de los fariseos en la época del Señor, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, y Él les dijo, hey, ¿ustedes se creen sanos? Bueno, yo me junto con los pecadores, con las prostitutas, porque el que está enfermo es el que necesita médico, no el que está sano. Y como ellos se creían que estaban sanos, que estaban limpios, que estaban bien, el Señor no obró en sus vidas. Mientras tanto, aquellos que eran pecadores, aquellos que aceptaban lo que el Señor les decía, porque el Señor predicaba, mira, esto está mal, ellos lo aceptaban con humildad y reconocían, Señor, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, le dijo en una ocasión a una persona, solamente manda la palabra. En esa persona había humildad, aunque era un general romano, uno de los que dominaba, digamos físicamente ese territorio. Él entendía y comprendía que el Señor era más grande que él y que él no era digno. Cuando en nosotros hay ese sentir de saber y entender que no somos dignos de recibir la gracia que nosotros hemos recibido por medio de Cristo, cuando en nosotros hay esa humildad, entonces el poder de Dios se va a manifestar. Aquel alto y sublime que habita en la eternidad va a venir y va a habitar en tu corazón, en mi corazón, a la medida en que nosotros seamos humildes y sepamos reconocer nuestras carencias, nuestras limitaciones y le digamos, Señor, obra en esto, obra en esta área porque realmente solo no puedo. Entonces ese es el secreto para que el Señor esté cerca de ti. Humildad. Humildad. Si no hay humildad, puedes orar mucho, puedes ayunar mucho, puedes vigilar mucho, leer la palabra las veces que quieras, el tiempo que quieras, pero mientras no haya humildad, entonces no va a haber una cercanía con el Señor. Cuando hay humildad verdadera, cuando hay una verdadera sinceridad y reconocimiento de las limitaciones y de la soberanía de Dios, entonces allí donde vas a recibir el perdón, donde vas a ser vendadas, tus heridas van a ser vendadas, heridas emocionales, tu alma va a ser cada día más cercana al Padre. Entonces la humildad es lo primero, lo que hace algo tan grande que es capaz de hacer descender a ese Señor que está en las alturas y en la santidad, a este plano físico, para habitar con cada uno de nosotros en nuestros corazones. ¿Qué opinas acerca de esto? Deja tu opinión en los comentarios, comparte este video con una persona que tú sepas que le pueda ser de bendición. Suscríbete a este canal donde siempre estamos compartiendo contenido que sea de edificación para cada uno de nosotros. Mi nombre es Wilton Martínez y nos vemos por aquí después.